a la mesa número 4 y última de esta sesión, después de haber escuchado las interesantes reflexiones e intervenciones que hubo en la mesa anterior sobre el valor de la imagen en los procesos de integración, el poder, el uso, la imagen como portadora de información. Pues vamos a dar paso a esta mesa acerca del valor de la imagen y los procesos de integración simbólica que tienen. Tengo la oportunidad de, bueno, estamos esperando a un ponente, pero vamos a aprovechar para presentar, para escuchar a nuestros ponentes ya presentes. En primer lugar, el maestro Luis Raúl Iturbe Fuentes. Él realizó su licenciatura y maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM. Actualmente es estudiante del doctorado en Bibliotecología en esta misma casa de estudios. Sobre su experiencia profesional se puede destacar que ha elaborado para Genium Technology, Fundación ICA, y para el Instituto Nacional de Geriatría como director de biblioteca. Cuenta con varios artículos en revistas nacionales e internacionales, ha sido ponente y comentarista de diversos congresos y foros y ha participado en diversos cursos, seminarios y talleres de cine. A continuación, el maestro Luis nos presentará su ponencia titulada La lectura de los signos y la información en el texto fílmico, El nombre de la rosa, una perspectiva bibliotecológica. Adelante. Buenos días. Gracias, maestro Leonor. Primeramente, quisiera agradecer al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas por permitirnos este espacio para el segundo seminario del pensamiento teórico bibliotecológico. Asimismo, quisiera agradecer y congratular al doctor Guillermo Alfaro por este seminario, su desarrollo y el alcance que le está dando. Bueno, para comenzar, quisiera empezar con la historicidad bibliotecológica ha remitido y circundado los estudios y prácticas en la cultura impresa, por lo cual, en bibliotecología solo se leen los textos impresos, no las imágenes. Esta problemática está presente en la nomenclatura del término filme. Por ejemplo, la IFLA define como material audiovisual cualquier material con sonido grabado o imágenes en movimiento fijas. El glosario de la ALA, por su parte, lo define como formato de audio, video, que transmite información mediante el sonido e imágenes. Martínez de Sousa define el material audiovisual como documento consistente en reproducciones de imágenes fijas o en movimiento y en registros sonoros sobre cualquier soporte. El material cinematográfico es también denominado como material no bibliográfico o documento visual. Por su parte, la FIAF, la Federación Internacional d'Archives du Film, lo denomina como material fílmico, como material de imágenes en movimiento y archivos de imágenes de este carácter. Por esta problemática, yo denominé a los films como obras cinematográficas, dado que son creaciones intelectuales y artísticas con elementos que son sus características inherentes y relaciones con otras obras. Entonces, ¿cuál es el uso y la función de los films en la bibliotecología? Pues básicamente son de carácter testimonial o con fines didácticos. Y por otra parte, utilizan los films como material ilustrativo o simplemente como instrumental. Entonces, como se aprecia, los films no tienen un lugar definido en los estudios ni en la práctica bibliotecológica. Entonces, aun cuando las obras cinematográficas son información registrada, la cual está constituida de imágenes fílmicas, mismas que son información, estas no son estudiadas por la disciplina bibliotecológica. Dado lo cual, yo me formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo pueden leerse los signos y la información de un texto fílmico? Entonces, los objetivos de esta ponencia son los siguientes. Primero, explorar un método para la lectura de imágenes fílmicas y segundo, aplicar un método de lectura para las imágenes fílmicas basado en los signos y la información del film El nombre de la rosa. Desde la sociedad de la información, las disciplinas sociales y humanísticas estudian materias relacionadas con la información. En consecuencia, la información es empleada indistintamente acorde con su disciplina. La información puede considerarse en términos de la teoría del conocimiento como la acción y efecto de informar. O en este caso, para distintas disciplinas puede variar su uso. Por ejemplo, para la ingeniería
estudiar lo que es la información de una manera completa, sino la parte más minúscula de la información, es decir, el dato, para saber cuántos datos se pueden comunicar y pueden ser transferidos en cierto momento y a partir de un canal. En esta misma línea, en la década de los 50 y los 60, Shannon estudió el problema de la transmisión de la información en sistemas de comunicación y Weaver el significado de la comunicación. Bueno, aludiendo al concepto de información, por ejemplo, dentro de la disciplina bibliotecológica, Michael Buckland dice que hay información acerca de las cosas, del proceso, del conocimiento, dado que las cosas son informativas. Mary Bates dice que la información es el patrón de organización de materias, plantas, discursos, porque es un fenómeno objetivamente existente que está presente en todo el universo. Por su parte, Robert Lucy dice que la información se define como una declaración de hechos o de acontecimientos que son recibidos por una persona. La información es acerca de algo, y aquí es muy curioso porque dice que hay un componente de salida que pasa por un proceso y va a remitir y a producir un resultado de entrada. Inclusive él menciona ciertas características acerca de la información. Primero dice que debe ser algo de la misma naturaleza, sustancia o materia. Segundo, que provee de nueva información, porque un mensaje repetitivo a fin de cuentas, no es de carácter informativo para la persona que lo va a recibir. Como tercero, debe la información tener validez, veracidad, porque a fin de cuentas algo que sea falso se puede considerar como desinformación. Y como cuarto punto, esta información debe ser acerca de algo conciso. En esta línea, Saracevic dice que la disciplina bibliotecológica continúa estudiando el concepto de la información. Dado que se ha investigado bajo esta vertiente sus manifestaciones, el comportamiento y los efectos que se pueden producir. Así pues, en distintos campos del conocimiento, la información tiene diferentes connotaciones, lo que produce numerosas interpretaciones, lo cual sí va a causar un tanto de conflicto. En este caso, en el campo bibliotecológico, lo mismo que en otros ámbitos culturales y sociales, se realiza la investigación sobre la lectura, principalmente de los textos de cultura escrita. Sin embargo, la proliferación de imágenes, ya sea la fotografía, de la televisión, incluso el cine, hacen que sea menester que la disciplina bibliotecológica incursione y estudie acerca de cómo leer las imágenes dentro de su disciplina. Entonces, para irnos enfocando hacia lo que es esta propuesta de método, primero hay que mencionar que el cine, vamos a ver el cine bajo dos rubros. Primero, los componentes que tiene el film dentro de la narrativa, y segundo, las características internas que tiene las imágenes fílmicas que van a constituir propiamente al film. A fin de cuentas, hay que comenzar diciendo, el cine tiene dos grandes géneros, el cine como documental, el cine como ficción. Sin embargo, los films de ficción han acaparado la producción total de casi todas las películas, como lo hemos visto, como lo hemos presenciado. Ante esto, Ritchie dice que el cine tiene un tanto de tintes de vía novelesca, porque a fin de cuentas se van a contar historias. Entonces, Burwell, dentro de la narrativa, incide que el film va a mostrar una cadena de acontecimientos con relaciones de causa y efecto, que transcurren en un cierto tiempo y espacio. Entonces, básicamente, la narración relata una historia que le sucede a un personaje en un determinado ambiente. Por ejemplo, el personaje puede ser estudiado como un rol, como un actante o como una persona a partir de sus dimensiones, física, psicológica y social. El ambiente lo podemos ver que simplemente va a amueblar las acciones del personaje. El ambiente lo podemos observar, dado que tiene dos categorías. Primero, se va a presentar un juego de posiciones. Un ambiente rico, detallado, o un ambiente pobre, simple. Y por otra parte, un ambiente histórico, ambientado, o simplemente un ambiente totalmente típico. Bueno, las imágenes cinematográficas, esencialmente, ¿qué es lo que tienen? Imágenes consecutivas. ¿Y cuál es la estructura de estas imágenes? Que tienen un movimiento y cambios de punto de vista, cambios en las acciones, cambios en las secuencias. Por lo cual podemos decir que el cine se compone historias principalmente para narrar relatos, para decirnos algo a partir de la información que son las imágenes visuales, y en este caso va a comunicar de manera unidireccional, porque a fin de cuentas uno nunca habla con la película,
Solamente en este caso Mia Farrow pudo hacerlo en El nombre de la rosa, pero la comunicación es solamente unidireccional. Creo que eso es materia de otro estudio. Bueno, para evocarnos a lo que son las imágenes y sus características intrínsecas, puedo decir que simplemente como la imagen fílmica está capturando lo que es la realidad, todo objeto que está representado tiene por sí mismo una significación. Dado lo cual, para fines de esta ponencia, nos vamos a enfocar en lo que es el texto fílmico, el cual considera al film como una obra artística autónoma, como texto que está constituido por elementos significantes, visuales y sonoros, que van a ser leídos dentro de una estructura narrativa. Bueno, para poder desmenuzar lo que son las características del signo, tenemos que aludir a lo que hizo Ferdinand de Saussure con el signo lingüístico. Entonces, por ejemplo, con el signo lingüístico pudo dar mención a lo que es la lengua y el lenguaje. Claro que está compuesto por el concepto, que es el significado, y el significante, que es la materia áudica, la materia acústica. En este caso, repito, está la lengua y el lenguaje. Sin embargo, en el cine ocurren factores totalmente distintos. Por ejemplo, el cine no tiene una lengua, porque nadie habla cine. Pero sí tiene un lenguaje, porque parte de una sintaxis y a partir de su montaje se puede entender qué es lo que se está viendo de este discurso, de esta historia. Entonces podemos ver que el significante es la imagen y el significado es lo que presenta la imagen. A fin de cuentas, la significación es todo lo que se va a mostrar en pantalla, todo lo que se va a registrar. ¿Por qué? Porque tiene una intencionalidad por parte del director para que ocupe un lugar dentro de la narración. En este caso, la imagen como signo se va a poder entender no como imagen sola, como imagen aislada, sino a partir de la concatenación de las otras imágenes, su relación y cómo va a ser esta concordancia entre estas imágenes. Entonces, para enfocarnos a esto, vamos a intentar la lectura de la connotación y la denotación. La connotación es la materia simbólica, lo que va a calificar básicamente lo que es la percepción del espectador a partir de sus signos culturales y lo que va a evocar. En este caso, la denotación se va a realizar a partir de semejanzas y a lo que va a aludir estas imágenes para el espectador. Bueno, como todos sabemos, la lectura no solamente va a partir de la gente que lo realiza, sino hay múltiples tipos de lectura. Por lo cual, para fines de esta ponencia nos vamos a enfocar en dos. Una metodología del análisis fílmico completo de los signos y la información, y segundo, un método para que las personas puedan interpretar mejor la información que está dentro de los filmes. Bueno, esta metodología está basada en los análisis teóricos de Cassetti, Jacquemont y Gómez-Tarí. Por ejemplo, los filmes, como lo han visto, es una cantidad abrumadora de imágenes y signos. O sea, es tan abrumante todas estas características que es muy difícil entenderlas y poder leerlas como en una totalidad, de una forma holística. Por eso es más sencillo para estos fines poder fragmentarla, dividirla en vías de una lectura, en vías de examinar cada uno de estos componentes. Por lo cual, esta metodología parte de un análisis textual, el cual primero va a descomponer lo que es el film. En este caso vamos a primero poner las cuestiones técnicas, es decir, la ficha técnica, una sinopsis, y después vamos a comenzar la descomposición, es decir, vamos a segmentar el film, vamos a hacer una estratificación para posteriormente sistematizar lo que habíamos dividido y qué es lo que nos va a devolver en su conjunto este texto cinematográfico. Como segundo punto, el análisis del texto fílmico va a abordar y enfocarse en lo que es la narración. Aquí vamos a tomar 4 características. Por ejemplo, lo que es la presentación del personaje, la problemática del film, la transformación del personaje en vías de encontrar esta solución y finalmente la solución del problema dentro de la trama. Aquí nos vamos a enfocar, repito, en la función del ambiente y los signos que están implícitos en este ambiente. Entonces, a partir de la información connotada y denotada, vamos a realizar esta lectura que nos va a dar paso a la tercera parte de esta ponencia, es decir,
¿Qué tipo de lecturas podemos ir formándonos? La lectura para analizar las cuestiones de la información y signos dentro del film, o si no, una lectura para básicamente comprender y poder interpretar de una mejor manera los elementos de los films. Entonces pasamos a la parte de descripción de un film. Aquí podemos ver básicamente qué es la ficha técnica de la película, que incluso es el ejemplo ilustrativo para esta ponencia, El nombre de la rosa. Aquí está desde cuestiones de la ficha técnica con el título, el director, el año, la productora, los actores y demás. Y después una sinopsis. No, la sinopsis, ¿por qué es importante? Porque a fin de cuentas, no solamente para que nos diga de qué trata la película, sino para que nos contextualice qué es lo que vamos a ver. Que no partamos de poder causar una sobreinterpretación o perdernos en la polisemia de los significados. Siguiendo con esta metodología, vamos a fragmentar, a deconstruir lo que es la historia. En este caso, a partir de la segmentación. Como podemos ver, vamos a dividir la película en secuencias, escenas o incluso hasta en fotogramas, si es necesario. ¿Por qué es importante la segmentación? Porque aquí vamos a poder estudiar y analizar cada una de las secuencias como unidades de contenido breves y no dentro de todo la gama de imágenes de la película. Siguiendo con esta metodología está la estratificación. Aquí pusimos un ejemplo de lo que es casi la última secuencia de El nombre de la rosa, que es básicamente cuando se solventa lo que es el problema de la trama. Es cuando en este caso descubren dónde está el libro que tiene Jorge de Burgos y se van a encarar lo que es Guillermo de Baskerville con Jorge de Burgos. Esto lo vamos a plasmar, como se puede ver aquí, en un mapa del personaje. Y a fin de cuentas, el objetivo de esto es dividir y estudiar lo que es tanto el personaje como la acción, como las acciones y el lugar donde se realizan estas circunstancias. El siguiente punto es cuando vamos a armar nuevamente la película, es decir, la sistematización. Aquí lo importante es no solamente que vamos a volver a unir estas cuestiones, sino vamos a poder estudiarlas, y en este caso a partir de los métodos de la connotación y la denotación. Por ejemplo, como podemos ver aquí, está dividido en sintagma, en las acciones que se realizan, en los personajes que aparecen y el ambiente. Por ejemplo, si bien cuando empezó la película, bien cuando llegaron a la biblioteca, tanto Atzo como Guillermo de Baskerville, o sea, era una biblioteca, un templo monástico totalmente iluminado, que daba la impresión de que todo sucedía bien, todo estaba organizado. En contrapostura, al término de la película, la biblioteca ya no es este lugar tan limpio, tan armónico, es un lugar totalmente desequilibrado que jacta de un desorden. Y entonces aquí podemos ver lo que es la connotación y la denotación. Y esto va a ser la vía para que podamos tener una mejor interpretación y una lectura de la película. Por ejemplo, nuevamente enfocándome a lo que es la llegada de Atzo y Guillermo de Baskerville, cuando comienza la película, sí se deslumbran por las características, digamos, tan limpias, tan ordenadas de la biblioteca. Sin embargo, ven cómo de repente las puertas son cerradas. Las puertas son de metal. ¿Qué podemos connotar con esto? Que la biblioteca es una fortaleza y no puedes tener acceso al conocimiento. Solamente personas selectas pueden tener acceso a lo que es la información dentro de ese lugar. Dando lugar a lo que es la contrapostura, podemos mostrar al final de la película que este lugar tan desordenado primero va a mostrar que si bien el libro con su información es muy importante, tanto que Jorge de Burgos lo quería retener, asesinó a partir de fue la causa para que él pudiera jactarse de todos los elementos y situaciones que estuvieron implícitos con los monjes que pudo asesinar. En este caso, aquí podemos observar que el libro denota un conocimiento, y connota que el conocimiento no es tan fácil de obtener.
y también que es un poco peligroso de manejar si no se tiene buen uso del mismo. Bueno, mi discusión es la siguiente. Recordemos lo que dijo Robert Lucy, que hay un componente de salida, un proceso y un componente de entrada. En este caso, yo lo figuro de esta forma. La información en las imágenes fílmicas es lo que nosotros como espectadores tenemos. Por medio del proceso, que es la lectura, vamos a tener finalmente algo de entrada, que es un análisis, una interpretación del film. En este caso, a partir del método de connotación y el método de denotación, podemos tener estos dos tipos de estudio y metodologías. Es decir, una metodología de lectura y análisis para tener los signos y la información del texto fílmico, o simplemente otra metodología para conocer e interpretar más lo que es la información dentro de la película. Recordemos nuevamente a Robert Lucy, que él decía que estas características de la información será algo de la misma naturaleza, materia y claro, son las imágenes fílmicas. Proveer de nueva información. Esto, como es una narración, va a tener una legitimidad y va a ser inteligible todo lo que nos van a narrar las películas. Porque a fin de cuentas, si no entendimos una película es por el contenido, no por su estructura. Tener validez y veracidad. Esto lo tienen las películas. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Primero, porque casi todas las películas son de diálogos aseverativos. Y porque finalmente quiere que el espectador comprenda lo que se le está transmitiendo. Por último, ser acerca de algo. Las historias narran acontecimientos. Esta va a ser información. Como conclusión, para terminar, las imágenes deben considerarse como objeto de estudio de la disciplina bibliotecológica, puesto que son información registrada que alberga información sociocultural y de la realidad. La construcción de un conocimiento que denomine la información fílmica que responda al uso de las obras cinematográficas como información, porque a fin de cuentas debemos conceptualizar lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque es una disciplina que tiene que tener tanto sus métodos, sus teorías y los conceptos que van a aludir a los procesos que se hagan en la misma disciplina, y en este caso hacia lo que son las imágenes fílmicas. Como tercero, debe de haber más estudios y generar más metodologías para la lectura de imágenes fílmicas, y finalmente, considerando los elementos que constituyen al concepto de la información, se recomienda incursionar en la lectura del texto fílmico usando la teoría de la enunciación. Gracias. Bueno, ahora me permito presentarles a la siguiente ponente, la doctora Emma Julieta Barreiro Isabel. Bienvenida. Estudió la licenciatura en Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la Universidad de Edimburgo, Escocia, obtuvo un posgrado por investigación, Master Philosophy, en 2005, y recibió el grado de doctora en Letras con mención honorífica en 2010. Actualmente imparte el Seminario de Literatura Bíblica en el Colegio de Letras Modernas de esta universidad, donde también impartió las asignaturas de Seminario de Investigación Literaria 1 y de Traducción 3 y 4. Asimismo, cabe comentar que también es docente del Departamento de Traducción e Interpretación del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM, donde ha tenido a cargo talleres de traducción del inglés al español, de textos de ciencias sociales y literarios, así como traducción del alemán al español de textos generales. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre traducción, historia cultural de los siglos XVI y XVII e historia de la lectura. Ha publicado artículos académicos sobre estos temas y entre sus traducciones se incluye narrativa contemporánea canadiense, libros de historia, de teatro y diversos temas de ciencias sociales. Con el título Entre el signo y la imagen, la importancia de la visualización en la práctica lectora, el caso de la traducción desde una perspectiva metacognitiva, escuchemos la ponencia de la doctora Emma Julieta. Buenas tardes. Primero también voy a agradecer la invitación de estar con ustedes en este fantástico seminario que tiene unos temas realmente muy atractivos para el intelecto, nos hacen reflexionar muchísimo. Entonces yo agradezco poder ser parte de esto. Mi tema, aunque va sobre todo a partir de la perspectiva de la traducción, ¿no se oye? Ah, sí. Ok, perdón. ¿Sí? Ya, ok. Mi tema va sobre todo a partir de la perspectiva traductora, de investigación sobre la enseñanza de la traducción,
pero realmente tiene que ver mucho en general con la práctica lectora, ¿no? Y en ese sentido se aplica directamente también a pues cuestiones bibliotecológicas, ¿no? O los lectores en la biblioteca, ¿no? Entonces, el tema de la visualización relacionada con la práctica lectora ha sido objeto de atención de investigaciones recientes que abordan su importancia en campos tan diversos como la didáctica de la comprensión de la lectura, en donde se incluye la educación escolar hasta la enseñanza de segundas lenguas a nivel universitario y profesional aplicados a una gran diversidad de tipología textual, así como en modelos teóricos de visualización en el campo de comunicación sociocultural, traducción automatizada e inclusive en el campo de la informática mediante modelos matemáticos como los de la semiótica algebraica. La perspectiva teórica y práctica de la visualización en relación a la práctica lectora que me interesa presentar aquí se relaciona en específico con la formación de traductores y se basa en teorías cognitivas y metacognitivas, las cuales propongo que ofrecen sólidas herramientas para la formación y desempeño profesional de traductores, quienes constituyen un tipo particular de lectores. Sí, la traducción se concibe aquí sobre todo como una práctica de lectoescritura, ¿no? Y estos lectoescritores se desenvuelven en diversos campos de conocimiento como receptores y productores de signos e imágenes en diferentes culturas y lenguajes. Su labor requiere de una competencia lectora capaz de resolver tanto cuestiones sencillas como complejas de comprensión y lograr una reformulación exitosa en el texto meta o traducción. Una parte importante de esta discusión es subrayar la forma en que la visualización desde una perspectiva metacognitiva se fundamenta y fundamentada en un marco semiótico es importante en el proceso lector en general. En primer lugar, se debe mencionar que el término visualización se usa en forma flexible en una gran diversidad de campos que van desde la estética, la estadística, la ciencia informática, el diseño gráfico, entre otros, y que solo recientemente se ha comenzado a discutir en forma sistemática en un plano teórico. La variedad de actividades relacionadas con el término incluyen la representación de análisis gráficos de datos científicos, las llamadas infográficas de los medios de comunicación, el procesamiento de datos en la industria y en la ciencia, hasta su vertiente en la psicología y la psicoterapia. La habilidad para visualizar el contenido de un texto ha sido estudiado, como digo, desde el campo cognitivo de la psicología y la educación. No obstante, en el propio terreno de los signos, si bien como acabo de mencionar me enfocaré en la vertiente metacognitiva, considero que la semiótica, el estudio de los signos, es una perspectiva teórica relevante para estos procesos de visualización que ocurren en la traducción. La semiótica, según los planteamientos de Saussure y Peirce, constituye un marco teórico para estudiar esa relación que existe entre los signos, los sistemas de signos, los consumidores de esos signos y los sistemas que representan. Sobre todo las aportaciones de Peirce son fundamentales en el plano pragmático de la visualización, pues consideran que los sistemas de signos existen en un contexto sociocultural que necesita tomarse en cuenta para su interpretación. En estos términos, la visualización requiere que un productor, el emisor y el consumidor, el receptor, compartan conocimiento contextual para que la comunicación tenga éxito, según Van Dyck y otros autores. En la semiótica, aparte de Peirce, y también se ha planteado dentro de este contexto semiótico que el significado de un signo no se contiene en sí mismo, sino se deriva de su interpretación. Y para esta interpretación, ningún signo puede abordarse adecuadamente si no se contextualiza primero. Esto es muy importante para estos procesos de los que estaba hablando precisamente Luis, de la connotación y la denotación. El signo no está solo, adquiere vida dentro de un contexto y sobre todo a partir de la mirada del lector. En el título de esta ponencia, mi propuesta ha sido situar la visualización entre el signo y la imagen. Debo añadir entonces que en términos generales la imagen se define por su intención referencial, porque designa o muestra realidad o
cuestiones relacionadas a esa realidad. Si bien las teorías clásicas o tradicionales de la imagen la vinculan en planos filosóficos y estéticos a la imitación o representación, se ha dicho que en la interpretación contemporánea de las imágenes incluye dos perspectivas. Una, la positivista, que enfatiza la objetividad científica y asimila las imágenes a la categoría de signos, mientras que la otra, designada como la metodología filosófica de la imagen de orden más reflexivo y subjetivo, relaciona a la imagen con una dimensión simbólica. No obstante, en el plano semiótico, tanto las imágenes como las palabras, los sonidos y los objetos son signos sin significado intrínseco porque adquieren el significado, como ya dije, a través de esa representación como que se les da a través del el que los interpreta. Desde esta perspectiva, según la tríada de Peirce, el proceso de visualización incluye el objeto visualizado, esto es la información obtenida de un sistema dado, su representación y el estado mental o interpretación evocado por la representación del objeto en la mente del intérprete. Así, la visualización del objeto puede descomponerse en unidades más pequeñas, un proceso que ya aludía Luis, pero de otra perspectiva, dentro del sistema que se mide a partir de las partes que lo componen. El punto inicial de la visualización no es el objeto o los datos de información, desde esta perspectiva, sino el sistema del cual esos datos u objetos proceden. Además, la interpretación de la representación no lleva solo a la comprensión de la información o datos, sino también de las creencias o inferencias del sistema del que proceden, y ahí es muy importante esta dimensión sociocultural en que existen los signos. Desde la perspectiva semiótica, el objetivo final del proceso de visualización es llegar a lo que han llamado el conocimiento del sistema original. Cuando esto sucede, el resultado de la relación entre el conocimiento o acto de conocer y el sistema del que procede es fundamental. De este modo, al aplicarse esta perspectiva de la competencia de lectora en los traductores, la visualización proporciona una herramienta mediante la cual el lector busca llegar al conocimiento de un sistema diferente al suyo para lograr transferir ese conocimiento y sistema a su lengua y cultura. Sin duda, otras perspectivas más tradicionales como la mímesis, el historicismo cultural, la retórica y la hermenéutica pueden aportar más a establecer procesos de visualización en la comprensión lectora en relación a la traducción. Sin embargo, en esta ocasión me concentraré en la perspectiva, como ya dije, de la metacognición. Ahora, la metacognición se refiere al conocimiento, sobre todo sobre nuestro propio conocimiento, al cómo lo percibimos, lo entendemos, lo aprendemos, lo recordamos y lo pensamos. Uno de los primeros autores que utilizó este término fue Flaubert en los 70s y lo describió como el conocimiento que uno tiene de sus propios procesos y productos cognitivos. La metacognición también incluye la habilidad de monitorear, regular y controlar estos procesos en relación a objetos o información para llegar a un relativo fin, a un fin relativamente específico que puede ser persuasivo, por ejemplo, en un texto argumentativo o descriptivo en un texto expositivo. Desde la psicología cognitiva, interesada en la comprensión del discurso, se han desarrollado diversos modelos teóricos para explicar cómo se produce la comprensión y esta considera factores claves el papel del conocimiento previo del lector. Yo decía que hay otras propuestas como la hermenéutica con la que esto se puede vincular, porque tenemos el horizonte de expectativas, que es parte de la hermenéutica, y por eso también se podría enlazar ahí. Ahora, la realización, esta comprensión del papel de conocimiento previo del lector lleva también a realizar inferencias o a la construcción de distintos niveles de representación mental que interactúan con las características del propio texto, o sea, las características textuales, estructura retórica y demás. Pero, y luego hay varios modelos que han propuesto los estudiosos desde el punto de vista metacognitivo, pero aquí hay que decir que todos estos modelos consideran la comprensión como una forma distintiva de la competencia humana que se identifica como el esfuerzo para encontrar el significado de lo que vemos
oímos, sentimos o pensamos. O sea, es este intento natural en los humanos de ver qué está pasando, ¿no? Tal esfuerzo constituye un proceso constructivo en el que la información de un estímulo o evento se une con otra información existente en la memoria del lector. Y esta cuestión de la memoria es importante, porque a través de esta memoria, o como el horizonte de expectativas antes, para dar esta respuesta, al acudir a la memoria, va a poder dar las armas al lector para tener una respuesta coherente en su lectura ante el texto o discurso que está leyendo. Este esfuerzo por dotar de significado la información implica que la comprensión se obtiene mediante diferentes procesos cognitivos y actividades que incluyen la decodificación de la palabra, el acceso léxico, el procedimiento sintáctico, distintos niveles de representación mental, la realización de múltiples inferencias que conectan conocimiento implícito del lector, esto es, su conocimiento previo y las actividades posteriores a la lectura, como por ejemplo resumir, argumentar o responder a preguntas. Entonces, como ven, esta propuesta que se hace desde el punto de vista metacognitivo inmediatamente une esta actividad de lectoescritura, o sea, se lee y se produce a la vez. Entonces, para la actividad del traductor esto es fundamental, ¿no? Todo esto determina la habilidad del lector para extraer el significado, conectando significados dentro de una representación mental coherente que podríamos considerar como el producto de la comprensión y que es susceptible de ser evaluada. Aquí hay varios estudios muy interesantes que he podido ver en universidades, anglosajonas, en las francesas también. Hay varios en las universidades latinoamericanas, en Buenos Aires, hay algunos en Colombia también, la Universidad de Antioquia, ¿no? Pero no Antioquia, hay una en la Universidad de Nebrija que está en España. Antioquia, perdón, es el profesor Didier, es que me quedé con esa idea. Bueno, pero es decir que eso es un campo que se había explorado poco antes, pero dentro del campo de la teoría de la comprensión lectora se está explorando mucho. Entonces, de este modo, los psicólogos de la comprensión del discurso también consideran la lectura como una habilidad multicomponencial, y aquí va a ser esta cuestión multicomponencial importante con la cuestión metacognitiva, la cual opera en distintos niveles de procedimiento sintáctico, léxico, semántico y discursivo. Así pues, la lectura se considera una habilidad que faculta al lector a establecer vínculos o enlaces entre las características del texto con el conocimiento y representaciones que tiene en su mente. Conviene destacar que estas representaciones no solo son lingüísticas, sino que incluyen conocimiento del mundo, conocimiento del género de texto y el modelo de discurso que el lector ha construido. Y esto es muy importante en la cuestión de traducción, porque algo de las primeras cuestiones que se habla con los traductores en formación es distinguir la tipología textual. ¿Qué tipo de texto estamos manejando? ¿Cuál es su contexto de producción y de recepción en el original? ¿Y cómo lo vamos a llevar? Si vamos a conservar esas características de producción y recepción en la traducción o no. Entonces, el definir estos géneros de texto, el modelo de discurso es muy importante también para la traducción. Ahora, el lector también puede diseñar su comprensión mediante múltiples experiencias de lecturas previas con las que puede afinar el proceso que requiere para enfrentarse a textos determinados. Y ahí ya tenemos de la traducción general, la traducción especializada, que requiere herramientas muy definidas. En estos términos, las estrategias cognitivas de lectura se refieren a procesos dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha de manera consciente e intencional. Esto es muy importante para también la didáctica de la traducción. O sea, no es nada más proceder a una lectura, sino saber qué está pasando en ese proceso. Y para reflexionar sobre eso, la metacognición lectora requiere planificar y determinar objetivos, revisar el proceso lector y reconocer aciertos y errores de lectura. Esto es otra cosa que le digo a mis alumnos, o sea, el traductor lo primero que es un lector cuidadoso, es un lector cuidadoso tanto del original como de su traducción. Y aquí nos está dando, porque evaluar el nivel de comprensión alcanzado y fomentar el trabajo independiente
se aplica perfectamente a cualquier lector y especialmente a los lectores especializados que son los traductores. En ese concepto se usa la metáfora del lector como constructor y reparador de significado. Esa perspectiva permite al traductor estar consciente de los objetivos que se quieren alcanzar. Esto se usa desde la comprensión lectora a nivel primaria, pero también a otros niveles. Elegir las estrategias más adecuadas para conseguir los objetivos planeados. Controlar el propio proceso de elaboración de conocimientos para comprobar si las estrategias elegidas son adecuadas. Todos estos son puntos que se recomiendan para la aproximación metacognitiva a la lectura en general, ¿no? Y evaluar los resultados para saber hasta qué punto han sido logrados los objetivos. Este proceso de lectura se beneficia de estrategias de conocerse a través del otro. ¿De qué otro? Del texto que uno está leyendo, y diferenciar entre lo que se comparte o no, de un lenguaje y cultura de ese texto y de lo que ya tiene nuestro horizonte cultural. Componentes fundamentales de este proceso incluyen hacer predicciones sobre el texto. Si me estoy enfrentando a un texto de ingeniería, va a ser diferente que un texto de antropología. Hacer conexiones dentro del texto, vincular esas conexiones, no solo gramáticas, que si es el verbo, que si está el sustantivo y el adjetivo adecuado, sino dentro de géneros y párrafos, es muy importante, y hacerse preguntas sobre el texto. Y al final de estas recomendaciones para la lectura en general, a través de la metacognición, se pone a la visualización. Entonces, la visualización ocupa el lugar, digamos, más alto dentro de este proceso, porque este visualizar o imaginar va a ayudar vamos a ver, a mostrar las otras dimensiones que nos presentan los discursos. De acuerdo a términos generales de teorías recientes sobre la comprensión lectora, la visualización de los contenidos de un texto es fundamental para una representación mental, visual y espacial de un texto o discurso, lo cual determina una mejor comprensión lectora. Y hay varios de los autores que yo he leído que no solo trabajan con traducción, pero también los de traducción, que dicen, si el texto que se está leyendo lo puedes entender, lo puedes visualizar, tienes una imagen mental clara, y en tu traducción también, en lo que estás traduciendo es claro, no hay problema. O sea, y eso funciona, increíble cómo funciona con la actividad traductora y en otras actividades. Las propuestas cognitivas de la comprensión lectora consideran que una buena comprensión depende de la construcción de una representación mental coherente basada en el sentido de la situación descrita en el texto. A esta construcción se le designa una representación del modelo de situación que se construye en forma gradual en la mente y memoria del lector al actualizarse en forma continua las dimensiones diferentes, espaciales, temporales, de causa o intencionalidad del texto con la información que el lector posee. Algo que ya he mencionado antes y que ya en esta visualización del lector traductor es muy importante. Los traductores con frecuencia amplían, y esto es el peligro, y también por eso digo que hay que tomar en cuenta otras cuestiones como la retórica, ¿no? Porque los lectores con frecuencia amplían sus representaciones de modelos o esquemas mentales con su conocimiento sobre el mundo. Por ejemplo, cuando la información de un texto no le proporciona suficientes elementos para una lectura coherente, el lector le proporciona eso. Y es muy típico también en la labor traductora que nos enfrentamos a traducir originales patéticos y muy pobres, y de hecho la traducción tiene más calidad, sí, que el texto original, porque el lector lo ha trabajado y le encuentra los pies y la cabeza básicamente, ¿no? Entonces, pero eso lo hace a través de estos elementos, encontrar la coherencia del texto, ¿no? Y dice, el resultado de este proceso es la representación coherente y amplia de un lector que establece conexiones visuales y espaciales de la información contenida en el texto y le permite hacer inferencias. Entonces, como vemos, todo esto es también una cuestión de la lógica, pero también es un poco peligroso. O sea, el lector no puede inferir cualquier cosa, o el texto tiene unos límites estructurales dentro de su planeación retórica. Entonces yo digo que también por eso tenemos que tener en cuenta otras propuestas, perspectivas, pero que esto es esto es clave, ¿no? Cómo aproximarse de forma
metacognitiva. Ahora, los modelos o esquemas de situación metacognitivos constituyen, por lo tanto, el nivel de representación que se asocia con un proceso de comprensión profunda del texto. Esto contrasta con niveles bajos o superficiales de comprensión fundamentados únicamente en la base textual del discurso, los cuales, propone esta perspectiva, se restringen solo a la información textual directa. En consecuencia, se considera que los modelos o esquemas cognitivos activan una representación mental no lingüística y con la cual los lectores llegan a un entendimiento más profundo, como dije. Para este efecto, los teóricos clasifican estrategias de visualización aplicadas a la lectura con dimensiones externas e internas, que es unimodales y multimodales, que se refieren también a la dimensión corporal de la cognición. Como los 4 sentidos y hasta 5 sentidos que tenemos se aplican también en la actividad lectora, y hay esta visualización mental, que es la interna, y la externa, que es la, como digo, la corporal. También se habla de una teoría dual del código de Clark y Pavio, de lo que se propuso a partir de los 90, la cual destaca la importancia de las representaciones no verbales del texto. Y esto es sobre todo a través de la memoria y de diferentes tipos de memorias que se procesan en los subsistemas separados pero interconectados de la memoria activa. Entonces, como ven aquí, esta propuesta trabaja mucho a través de modelos y esquemas, y es una palabra que dijo Luis, es muy holística en cierto sentido, o sea, abarca no solo el texto como palabra, sujeto y verbo, sino toda esta cuestión cultural, ¿no? Ahora, la importancia de la visualización para los traductores, aquí es simplemente ya para finalizar, yo considero que realmente esta cuestión es una estrategia de lectura que enriquece lo que muchas veces a que yo me he enfrentado durante muchos años que que he participado en la formación de traductores y también como traductora, revisora y editora, que hay un gran problema que sabemos en México, sobre México, que es la comprensión lectora, que es de muy bajos niveles, y creo que para el contexto especial de este seminario bibliotecológico es tan importante activar programas y propuestas para precisamente elevar esa comprensión lectora y acceder a esta comprensión profunda que nos están proponiendo desde la cuestión metacognitiva, porque lo que he visto en mis estudiantes es que tienen problemas para establecer vínculos entre ideas, entender las relaciones generales del texto, luego reorganizar e inclusive para hacer los resúmenes de la información. También tienen problemas para encontrar los patrones en diferentes tipos de textos e inclusive también para señalar detalles, para seleccionar los detalles de un texto. Otra actividad y muy importante de los traductores es esta atención al detalle. Y esa atención al detalle pues es también la que tiene cualquier traductor cuidadoso. Entonces un traductor que lee con cuidado, un lector que es un lector cuidador, hay un escritor cuidador y tiene idiomas, por eso también a veces son los grandes traductores. De hecho, los grandes traductores a veces no han estudiado traducción, pero tienen esas armas de lectura sólida y de escritura sólida, y claro, y las lingüísticas de otros idiomas, ¿no? Porque yo veo mucho estos problemas, he visto mucho estos problemas de lectura en mis estudiantes, y por eso de hecho es una de las razones que abordé esta perspectiva, ¿no? Y luego cuando se llega a que escriban sus traducciones, se ve que el problema que tienen no solo es la comprensión desde la cuestión lingüística de comprensión del texto de origen en inglés o en alemán, ¿no? Lo que sea, sino hay una gran tendencia a una organización muy pobre de la estructura, una transferencia inadecuada del contenido, y también a no usar terminología especializada. No se detecta. Ya después, con el entrenamiento y con la práctica, lo desarrollan, pero todo esto es cuando el lector se expone a
a una lectura continua, es cuando se enriquece su habilidad de traducir. Y como ya se acabó mi tiempo, entonces es lo que quería compartir, ¿no? Sobre todo las herramientas que nos da la aproximación metacognitiva. Es todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Interesante las reflexiones. Estamos un poquito apretados con el tiempo, pero muy bien. Mientras el doctor José Luis se instala, permítanme hacer una presentación. El doctor José Luis Valencia tiene estudios de psicología en la UNAM, licenciatura de lingüística, maestría y doctorado en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor de la licenciatura y posgrado de antropología social en la ENA, el Instituto de Investigación de Comunicación y Cultura y del Centro de Estudios Cinematográficos. Su tema de investigación, la danza conchera azteca chichimeca, lo ha expuesto en distintos foros académicos nacionales, como en las universidades de Sinaloa, Puebla, Guadalajara, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Morelos y Sonora, y foros internacionales como en Finlandia, Estonia, España, Cuba, Brasil, Argentina, Chile, China, Portugal y Bulgaria. Es autor de diversos trabajos publicados en la UNAM, el INA, en coedición con Conaculta, la Universidad de Granada, en España, la Universidad de Budapest, Hungría, y Universidad do Estado de Mato Grosso, Brasil. Con el título Dispositivos mnemotécnicos en los textos de la semiósfera de la imagen, tengo el agrado de presentar a nuestro último ponente, doctor José Luis Valencia. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. También muchas gracias por la invitación. Cuando me hicieron esta invitación, quiero confesar que no tenía ni idea de qué iba a hablar, porque pues siempre uno tiene la idea de la biblioteconomía como aquel que se va a encargar de catalogar los libros y los va a meter en un estante, y como que la imagen no tiene mucho que ver. O sea, es un error mío y lo confieso. Y bueno, más o menos me traté de inspirar un poco en lo que decía Humberto Eco. Decía él que su profesión quisiera que fuera bibliofilio, ¿no? O sea, amante de la historia de los libros, más o menos. Entonces, pues ha hecho mucho trabajo en ese sentido. Yo conocí a Humberto Eco mucho antes de estudiar la semiótica, con el libro famoso del Nombre de la Rosa, y ya después me integré más a su trabajo. Entonces, en este panorama, quiero decir que vine más o menos con la idea de presentarles el proceso, cómo se va complejizando el análisis de la imagen. Yo creo que ya varias cosas se han vertido aquí. Yo la verdad desconozco cuánto se conoce de esto, pero bueno, así lo preparé y quisiera continuarlo de esa manera, puesto que al final plantearía la propuesta que hay en la actualidad, una propuesta, no es la única, hay una propuesta que hay en la actualidad para abordar lo que es la semiótica. Entonces, todos sabemos que uno de los fundadores o iniciadores más bien, que plantea las premisas de la semiología que él mencionaba, es Saussure, Ferdinand de Saussure, quien en sus trabajos que da en clases, él trata de romper en su momento con toda esa tradición de la lingüística que viajaba en torno de la evolución. Es decir, todos los profesores estaban interesados sobre todo en esta idea de cómo iban evolucionando las lenguas, y llegaban a conclusiones de mencionar que había lenguas más evolucionadas que otras. Siempre tuvo sus aportaciones, entre ellas establecer todo lo que son los parentescos entre las distintas lenguas, como se plantea la cuestión de que en las lenguas europeas tienen un origen desde la India, no todas obviamente, pero tenemos todo lo que es la indoeuropea, y nosotros tenemos básicamente también un origen, hablando el español, del sánscrito. Esta lengua del sánscrito se llega a establecer como una lengua madre. Hay quienes la llevan hasta la idea de que tiene conectado con los sonidos del cosmos y toda esta onda. Y
y básicamente se piensa que es la más antigua. Sin embargo, no es así. O sea, los estudios de la glotocronología muestran que hay otras lenguas, incluso aquí mismo en México, toda esta corriente del otopame son lenguas más antiguas que el propio sánscrito. Entonces, los trabajos de Saussure desde la lingüística precisamente rompen con estos paradigmas, pero otra importancia es que a partir de esos estudios del lenguaje, que por un lado es la lengua, que vamos a ver que es el origen de la lingüística, pero por otro lado está el habla, que es la parte donde él no se quiso meter. Pero a partir de ahí dice, aquí habrá una ciencia que se encargará de estudiar la naturaleza de los signos, y esta ciencia es la semiología. Contemporáneamente a él tenemos a Charles Peirce, que se establece la cuestión de que no hay ningún contacto entre ellos, y precisamente Charles Peirce, a partir de la matemática, a partir de la filosofía, como pragmático, establece otra manera de abordar el signo, una postura teádica y no binaria como la tenía Saussure, y entonces empieza a establecernos cómo se va a llegar al signo a partir de una primeridad que él va a llamar el mundo de lo posible, ¿sí? Que es un representamen, lo que es el objeto en la secundidad y básicamente lo que va a ser la ley como interpretante. Pero a su vez vamos a ver que hay una primeridad de la primeridad que le llama lo cual es signo, y eso vendría siendo básicamente lo sensorial, aquel momento en que nosotros sentimos algo pero no le ponemos ninguna categoría. Es decir, simplemente hay un color, pero el momento que digamos el nombre del color dejó de ser cualisigno y pasó a ser un sinsigno, que es la secundidad de la primeridad. Y así va estableciendo una complejización básicamente para poder abordar lo que es un signo. Y bueno, el signo entonces lo complejiza tanto que se convierte en muchos signos, como lo estamos viendo aquí. Simplemente tenemos 9, pero luego vienen los correlatos, y estos correlatos va incluso a mencionar que hay unos correlatos naturales, que es la primeridad, la primeridad, la secundidad y la terceridad en sus combinaciones claras, pero habrá unos corrompidos cuando nosotros en la aplicación del análisis nos da que es la primera de la primeridad con la terceridad de la secundidad y la secundidad de la terceridad, etcétera. Pero eso no quiere decir que estemos equivocados, simplemente que aparentemente el signo no logra establecerse de manera adecuada. Pero el corrompido no tiene que ver con la idea de que está mal hecho. Después de ellos pasan años realmente para que se pueda interesar de manera adecuada lo relacionado con el signo. Hay algunos trabajos, pero uno que es fundamental es el trabajo de Hjelmslev, danés, quien se nota o ve que es necesario o pensar más bien que hay dos tipos de semióticas. Ahí más o menos, Luis, yo vi que lo estaba abordando. Llegué tarde, perdón, no fue mi culpa, no hay lugar donde estacionarse. Me fui hasta, dicen aquí los alumnos, del Superguama, ¿no? Que es la Superama. Entonces dice, el plano de la expresión, dice, es que se lo digo porque lo dicen los alumnos que han estado aquí. Plano de la expresión, dice, hay una semiótica del plano de la expresión. Y como hay una semiótica en el plano de la expresión, que es básicamente la denotación, también tiene una connotación, pero el dominio es de la denotación. Entonces vemos ahí la denotación con mayúscula y la connotación con minúscula. Pero en el plano del contenido, que es otra semiótica, vamos a tener la connotación con mayúscula, pero también va a tener una denotación. Es decir, ambas hay una especie de significación, que la significación la define Saussure como la relación que hay entre el significante y el significado. Entonces hay dos tipos de significaciones, ¿sí? Para poder llegar a establecer lo que es un análisis más complejo básicamente de lo que se va haciendo con el signo. Después de Hjelmslev llega Roland Barthes, que retoma este modelo para, en lugar de, va sustituyendo lo que va a ser la denotación por la forma y la connotación por el contenido. Pero él hace una inversión en el plano del contenido cuando manda a las orillas básicamente lo que es la forma, porque él indica que la forma no está dentro del signo. Por ejemplo, la fonética, que son los sonidos, por sí solos no tienen significado, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro lenguaje español
alrededor de 15 sonidos como consonantes y 5 vocales, ¿sí? Y con esos sonidos podemos lograr hacer una infinidad de combinaciones. Entonces dice, de la fonética, que no corresponde más que al sistema fonador y que esto lo estudia la fisiología, entra para poder apoyar la estructura o el sintagma de lo que es básicamente la sintaxis. Y en el plano del contenido vendría quedando básicamente el contenido, que estaría la semántica, pero la forma que le da la semántica, ya se mencionó también hace un momento, que viene ya a participar el aspecto cultural, dice, va a ser la ideología. Y la ideología no está básicamente dentro del signo, pero sin embargo, estos componentes son fundamentales para poder profundizar sobre el análisis del signo. Es decir, vamos viendo cómo esto se va complejizando. Posterior a él, tenemos a Umberto Eco. Umberto Eco trata de alguna forma de conciliar la postura binaria de Saussure y la postura triádica de Charles Peirce, ¿sí? Él incluso quiere terminar o dar esta lucha, acabar con este conflicto que había, si la ciencia, que es una ciencia que nace a priori, es decir, no tenía todavía nada y empieza a establecerse ya como ciencia, si era semiología o era semiótica. Entonces él nos indica en su estructura ausente que en el Congreso de 1969 se establece que la semiología va a ir dirigida al lenguaje verbal y la semiótica va a ser para todos los demás lenguajes que no son verbales. Entre ellos, como se acaba de comentar, tenemos a Peirce, que nos está hablando de básicamente de lo visual, ¿sí? Sin embargo, ya se está llevando a otras dimensiones esta cuestión. Ahora, algo importante también es comentar que mientras que para Saussure, que decía que la lingüística iba a ser parte de una ciencia mayor que es la semiología, para Roland Barthes era la inversa. Decía él que la semiología iba a ser parte de la lingüística, ¿sí? Ya Umberto Eco empieza a establecer este criterio en que van a ser cosas diferentes, ¿sí? Y entonces él nos empieza a establecer ya no propiamente un modelo, sino maneras de abordar y analizar de una forma más compleja. Todos los signos icónicos, él se profundiza básicamente en la complejidad del icono, el icono como una de un menor grado a un grado más complejo, ¿sí? Entonces nos empieza a decir, vamos a tener un nivel icónico, que es la dimensión sensorial perceptiva, perdón, ahí se me fue una E, o analógica, que corresponde al relato enunciativo, que es lo denotativo connotativo, es la producción que permite dos sentidos. Es decir, nosotros cuando vemos algo, observamos algo, esto lo podemos simplemente de nuestra propia percepción, y va a poner un ejemplo muy concreto. Si nosotros vemos una figura de un caballo, nosotros le vamos a llamar caballo, pero si esa figura de caballo la ve una cultura africana, le va a llamar cebra, porque para nosotros es necesario hacer una distinción y llamarle cebra si le dibujamos esas rayas, sí, estamos hablando de un icono nada más, le ponemos esas rayas que va a ser unos rasgos distintivos necesarios para que nosotros de esta cultura podamos distinguir entre un caballo y una cebra. Pero para los africanos no es necesario agregar la cebra, las rayas para llamarle cebra, porque ya básicamente lo identifican como tal, ¿sí? Entonces ese es el nivel básicamente icónico. Luego viene el nivel iconográfico, donde dice que como la dimensión de las formas constituyentes es el segundo grado de análisis del signo plástico, ya las formas compositivas, códigos estilísticos, sistemas de percepción, formas, texturas, color, etcétera. Entonces aquí no solamente ya veríamos un caballo, sino podríamos ver si es un caballo negro, un caballo blanco o un caballo de otro color, ¿sí? Si la textura de su piel es suavecita, su textura de la piel ya es más compleja. Es decir, cada vez van aplicándose otros aspectos que implican de cómo vamos a estar nosotros observando ese signo, ¿sí? El siguiente nivel es el nivel iconológico, que ya es el primer grado de sentido, ¿sí? Constituye la lectura propiamente connotativa. En el tercer grado de sentido es el análisis simbólico connotativo por excelencia.
Es cuando ya el caballo puede, por ejemplo, marcarle algo así que simboliza la nobleza, ¿sí? Para algunas culturas el caballo significa la inteligencia. Incluso ahora actualmente algunos niños con problemas de lenguaje se ha establecido que son capaces de comunicarse con el caballo. Entonces va adquiriendo otro tipo de identificación simbólica, ¿no? Donde ya no es solamente la idea del icono, que son unas inicialmente se mencionaba que era la representación del objeto. Ya Humberto Eco nos muestra que no solamente es una representación, pero bueno, al adquirir el nivel de símbolo, entonces estaríamos estableciendo que ya hay una carga ideológica cuando menos, es decir, hay cultura de por medio. El siguiente nivel es el nivel tropológico, que ya es básicamente simbólico. Este análisis que hace posible también la lectura de los principales tropos de la lengua visual. Es decir, es cuando llega la retórica, ¿sí? Tenemos todos los tropos retóricos, aquí puse algunos: metáforas, metonimias, hipérboles, analogías, alegorías, litotes, elipsis, sinédoques, oxímoros, y otros muchos más tropos que pueden establecerse. Es cuando se alcanza ya básicamente un grado de convencionalidad mucho mayor, que era uno también de los grandes debates, si el signo era arbitrario, era convencional o motivado, y se va viendo que en un principio la relación con el objeto es básicamente arbitrario, pero esto a nivel del habla, a nivel de lo verbal, ¿sí? Pero ya a nivel de imagen se va estableciendo que sí es motivado. Es decir, desde que el icono aparece nos vamos a tratar de representar los rasgos, y entonces ya hay una convención básicamente. Aquí, antes de pasar básicamente al macrocampo de las ciencias del lenguaje, quisiera mencionar a dos autores que también, porque son necesarios para la última parte de esta ponencia, es hablar de Voloshinov. Voloshinov, que algunos mencionan que es Bakhtin, otros dicen que no es Bakhtin. Personalmente, cuando estuve en la escuela en la Universidad de Tartu, en Estonia, preguntándole a los que estaban muy conectados con toda esta corriente, de Kristeva y Bakhtin, etcétera, Todorov, en fin, me decían que no era Bakhtin. Pero bueno, igual a mí no creo que me altere mucho esa situación. Lo que sí puedo comentar es que Voloshinov dice que el signo es ideológico. En su libro de Filosofía del Signo y Marxismo, él menciona que detrás del signo siempre va a ir ya una carga ideológica. Por mencionar esto de ideológico, fue por lo que se menciona que se fue sentenciado al Siberia en la época ortodoxa de la Unión Soviética. Entonces, él durante todo este proceso empieza a establecer esta carga ideológica donde no se asume este papel, porque entonces de esta forma se entiende que desde el momento en que se nos está presentando un signo y es motivado, también lleva ya la carga ideológica que nosotros tenemos que seguir. Es decir, los patrones culturales se nos están estableciendo. Ese fue un aspecto importante. El otro autor sería Reznikov. Reznikov, desde la perspectiva de la filosofía de la teoría del conocimiento, también establece una triada. Es decir, no solamente Charles Peirce habla de una triada, también nos establece una triada para poder comprender cómo es que conocemos el mundo. Y es a partir de esta triada donde de alguna forma la parte marxista, que contemplaba que la conciencia era un reflejo de la realidad, tiene que romper para hablar de un reflejo y una refracción de la realidad. Es decir, no va el objeto directamente a la conciencia, sino que el objeto pasa por un referente, ¿sí? Entonces, son fundamentales para entender que el objeto no tenemos acceso a él de manera directa, sino a través de un referente, y este referente, Voloshinov lo llamaba ideología, y lo mencionaba, por ejemplo, simplemente de la capacidad de conocimiento que tuviéramos del objeto, ¿sí? Bien, entonces, bajo este antecedente, quisiera marcar lo que son el macrocampo de las ciencias del lenguaje. Cuando se rompe la idea de que la lingüística pertenecía a la semiología o la semiología a la lingüística, se nota que entonces vamos a entender claramente la función de la lingüística desde un aspecto netamente estructural.
Es decir, es un sistema lógico, pleno, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden entender los cambios desde lo fonológico, lo morfológico, lo sintáctico, a través del tiempo, ¿sí? Pero básicamente tenemos lo que es la lectura sintagmática, ¿sí? Entonces tenemos ahí la morfología, tenemos la fonología, tenemos la morfología, tenemos la sintaxis, pero la semántica se sale, ya no queda. Hay una parte de la semántica que sigue siendo estructural, pero otra parte que ya está básicamente afuera. Sí, la semántica requiere también de la cultura para poder entender lo que son los significados, ¿sí? Y por otro lado, ya fuera de la estructura, tendríamos básicamente lo que es el discurso y la semiótica, pero ahí podemos ver a la argumentación, la retórica, la pragmática, y creo que también debería de haber incluido la cognición, como lo estaba diciendo Julieta, ¿sí? Que es un aspecto fundamental para poder ir notando que ya no están bajo el mismo régimen estructural. Y esto todo inverso en la cultura. Y en la cultura básicamente vamos a tener un aspecto fundamental, son las condiciones de producción en que se genera determinado texto. El texto entonces va a estar marcado por el poder, va a estar marcado por lo político, va a estar marcado por la ciencia, por la economía, la ideología, la religión, la historia. Es decir, ya tenemos diferentes discursos, diferentes tipos de discursos, y cada discurso tiene sus propias características, ¿sí? Entonces, en ese sentido, llega y tenemos una propuesta. Bueno, tenemos los nuevos codos metalingüísticos, donde la semántica estudia el significado de las palabras a nivel del enunciado, ¿sí? Ya aquí rompiendo un tanto la cuestión estructural. Pero ya entonces la semiótica, y esto lo comento porque en Argentina están trabajando unos textos que encontraron inéditos de Saussure, que parece que la esposa los vendió a un coleccionista, el coleccionista finalmente los concedió para que se pudieran estudiar, y llegaron ellos a la conclusión de que Saussure no quiso decir lo que estaba diciendo en el curso de lingüística general, pero finalmente lo que noté es que tienen un reduccionismo otra vez. Es decir, semántica y semiótica es lo mismo, siguen hablando de significado, y realmente ya semiótica no es significado, ¿sí? Bueno, desde un principio se hablaba de la significación, se queda desde la semiótica estructural como el trabajo de Greimas, ¿sí? Pero por otro lado tenemos la semiótica de la cultura, que ya donde se establecen los procesos de la semiosis cultural a nivel de textos. Y los textos ya no son solamente verbales, son paraverbales y no verbales, ¿sí? Entonces, bajo estos paradigmas o estos nuevos paradigmas, tenemos la propuesta de semiótica de la cultura de Yuri Lotman y la Escuela de Tartu, donde nos va a estar definiendo la semiosfera es el espacio semiótico fuera de la cual es imposible la existencia misma de la semiosis. Y esto es importante porque dice, para que una semiosfera, las características fundamentales de la semiosfera es que tenga algo homogéneo en cuanto a los textos, es decir, que compartimos los textos. Todos vamos a intercambiar o vamos a hablar de estos textos, nos vamos a entender a partir de estos textos, nos vamos a identificar a partir de estos textos. Pero dentro de estos textos también hay una heterogeneidad, de lo contrario estaríamos estáticos. Y la heterogeneidad dice que hay unas diferencias en los textos y por lo tanto hay semiosferas nucleares y hay semiosferas periféricas. La nuclear es la que mantiene el aspecto del poder, que no es precisamente un poder político, sino es el poder que mueve a la cultura. Por poner un ejemplo, no importa el partido político que esté en el poder, cuando llega el 12 de diciembre, el asistir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe es fundamental. Entonces, en ese momento, el texto de la creencia sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe rompe con todos los aspectos de la semiosis, por muy nucleares que se puedan encontrar. Y esta de periférica pasa al centro y luego puede regresar a la periferia. Bien, esta heterogeneidad es básica para hablar de la dialógica. Es decir, hay un intercambio de información, hay un intercambio de textos y eso establece la dinámica de la cultura, ¿sí? Pero entre lo homogéneo y lo heterogéneo siempre permanece una parte nuclear, ¿sí? Entonces, la cultura la define la Escuela de Tartu como un gran texto, más bien sería un gran texto compuesto por otros subtextos, ¿sí? Entonces podemos de alguna forma manejar la semiosfera que yo quiera establecer.
Entonces tenemos que los textos pueden ser de distintas naturalezas. Vamos a tener textos verbales, vamos a tener textos escritos, vamos a tener la fotografía como un texto, vamos a tener la pintura como un texto, el cine como un texto, el ritual como un texto, el paisaje como un texto, y hay de otros tipos, ¿sí? En la historia aparecen muchos textos que aparecen ser la mezcla de 2 o más textos. Por lo tanto, podemos entonces establecer que hay una traducción de textos. Por ejemplo, si actualmente se hacen trabajos de pasar de la pintura a la música, ¿sí? Es decir, alguien está pintando cuando está escuchando una música de jazz. Entonces, es una traducción de la música. Ya no solamente la traducción entre los idiomas, y por lo tanto, la Escuela de Tartu habla que hay esta traducción en cuanto desde la semiótica como la semiosfera es políglota. Políglota no porque hable muchas lenguas, sino porque siempre, todos nosotros, todos estamos traduciendo textos. Aquí mismo el verbal, aquí mismo el visual, aquí mismo el auditivo, o sea, podemos tener varios textos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, se generan los procesos transculturales en este proceso dialógico, que son traducciones interdiscursivas, intertextuales e intersemióticas. Me voy a ir rapidísimo, tengo 2 minutos, y nada más quiero ponerles para que no quede un tanto, estos textos generan dispositivos mnemotécnicos, que es lo que le quería decir, y al final responden a la memoria de una cultura, ¿sí? Pero quiero ponerles un ejemplo rapidísimo, si me permiten, así nada más para poder yo cerrar esta presentación. Siempre de acuerdo a nuestra cultura, tenemos un texto poético que habla del nacimiento del sexto sol. Hay otra leyenda que nos habla, por ejemplo, de que Cuatlicotonantzin estaba barriendo en un lugar, se encontró una madejita de plumas, las guardó en su seno, y cuando se dio cuenta estaba embarazada. Cuando se dieron cuenta las Sensohuiznahuat, que eran las 40 estrellas, comenzaron a perseguirla, querían asesinarla, encabezadas por Coyolxauhqui, y cuando le iban a alcanzar, sale de su vientre una voz que le dice: no te preocupes, madre, que yo te voy a defender. Entonces nace Huitzilopochtli, y Huitzilopochtli con sus rayos dorados empieza a descuartizar a Coyolxauhqui, y a las Quetzalhuitznáhuatl las ahuyenta. Toda esta leyenda es para describir más que el amanecer, ¿sí? Pensemos simplemente que sale el sol, las montañas pueden ser las piernas, que va a parir, nace el sol y el cielo se empieza a alumbrar, ¿sí? Entonces, la pregunta concreta es que también hay un texto poético que nos dice el nacimiento del sexto sol. Nosotros vemos el famoso calendario azteca o Piedra del Sol, y vamos a encontrar aquí los cuatro soles anteriores, ¿sí? Tenemos aquí un pico, aquí tenemos otra garrita, tenemos una colita, y estos 4 soles al mismo tiempo hacen una figura llamada Olin. Entonces los 4 es Nahui Olin, es el nombre del 5.º sol, que es el que supuestamente nosotros estamos viviendo. Pero si vemos la figurita que está aquí, al mismo tiempo se puede leer un colibrí. Entonces el nacimiento del sexto sol puede ser un colibrí, ¿sí? Y el colibrí zurdo es nada menos que Huitzilopochtli. Entonces van juntando las leyendas. Esto lo comento por la tradición que hay dentro de la danza de la danza conchera, que es la danza azteca, no de la mexicanidad, de la tradición. Y ahí ellos consideran que el colibrí es el único ave que sube, que baja, que vuela a la izquierda, a la derecha, al frente y atrás, y por lo tanto es el único que vuela a voluntad. Por eso se le llama el sol de la voluntad. Se espera el sol de la voluntad. Y para terminar, entonces tenemos la formación. Es más profundo todo esto, perdón por el tiempo, pero quería mostrarles que durante la velación del ritual de la danza conchera se construye algo que le llaman la santa forma, el santo Xúchitl, y cuando aparece esta podríamos pensar que hay una intertextualidad con el Santísimo o la custodia de la Iglesia Católica,
¿sí? Sin embargo, cuando se analiza, vamos a empezar a ver que tiene 20 rayos y que en cada rayo tiene 13 flores, haciendo el calendario del Tonalpohualli, el calendario del sol. Entonces, al levantarse en la mañana, aquí había sido tendido primero, y al levantarse durante el amanecer, están esperando el nacimiento del sexto sol, y con esto engañaron al clero, al catolicismo, que se habían sido evangelizados, y esta tradición permanece hasta la actualidad. Gracias a la semiótica de la cultura, nosotros podemos profundizar sobre los aspectos mnemotécnicos que está detrás en los procesos transculturales que estamos viviendo en la actualidad. Perdón, muchas gracias. Qué difícil es ser moderadora cuando hay discursos tan interesantes por escuchar. Muchas gracias a los ponentes por las experiencias compartidas y las aportaciones. Quisiera entregar los reconocimientos correspondientes. Luis Raúl Iturbe. Emma Julieta Barreiro, doctora, muchas gracias. Doctor José Luis Valencia, muchas gracias. No sé si tenemos tiempo ya no tenemos tiempo para preguntas, pero sí demos tiempo para algunas palabras de clausura del evento al doctor Guillermo Alfaro, si es tan amable. No, yo creo que Bien, llegamos al final de la jornada, o segunda jornada, y por lo tanto también al final de este evento. Es importante señalar que fue un evento sobre las imágenes y que lo que yo desearía que se quedara en la memoria de todos los asistentes y de los participantes como ponentes fuera también la imagen de haber hablado sobre las imágenes. Porque finalmente nos movemos en un universo de imágenes que incluso viendo estas notables ponencias que se dieron en esta mesa, vemos cómo nuestro universo mental, tanto interior como denotó la doctora Barreiro, es decir, cómo esta visualización que está apoyada por la memoria y en los discursos transculturales que vemos que trabajan a nivel inconsciente, nos van determinando. Entonces, esto fue un muestrario de todas esas imágenes que vimos sobre las imágenes y que radicadas ya en particular en la bibliotecología son un patrimonio para la reflexión, para la investigación y que sigan marcando pautas y líneas sobre esta temática en el futuro. Se ha señalado notablemente a lo largo de estas jornadas la necesidad que en bibliotecología se trabaje con la imagen, con la visualidad. Es un rubro aún pendiente que tratamos de llenar precisamente con estas indagaciones, con estas reflexiones, para que la imagen sea también un objeto de estudio y que finalmente amplíe la visión de la bibliotecología respecto a la información. Entonces, quiero pensar, eso decir, que este evento ha cumplido en parte con esa función porque finalmente estos eventos abren puertas que hacia futuro podemos transitar, pero ya el hecho de abrir una puerta ya es verdaderamente ganancia, es decir, abrir puertas para luego transitarlas, ya son proyectos a futuro, tareas a seguir, que esperamos en lo sucesivo seguir trabajando sobre esta temática y repito, para que sea un patrimonio para la bibliotecología y para el desarrollo mismo de la disciplina. Bien, esto en cuanto a estas palabras, digamos que como un somero balance de lo que fue el evento. Ya solo quisiera también dar una noticia al respecto, que está ya en este momento en prensa lo que fue la memoria del seminario del año pasado. Entonces, después de varias peripecias a lo largo de este año y bueno, los integrantes del seminario y en especial quienes han coordinado este número, este texto, este libro, saben todo lo que se tuvo que pasar para poder ya tenerlo en prensa y que próximamente ya lo verán porque es un texto que incluso está en acceso abierto, en Open Access, para que puedan bajarlo y descargarlo sin ningún problema. Esperamos que también
todas las ponencias, todo lo que se ha reflexionado en este evento, también quede reflejado en un próximo texto, para que también vaya conformando ese capital de conocimiento respecto a las imágenes y que sea también ya patrimonio de la disciplina de la bibliotecología. Entonces, esto como noticia, que ya en lo personal a los integrantes del Seminario de Pensamiento Teórico nos llena de satisfacción, porque vemos que se está reflejando ya el trabajo del seminario ya de manera explícita, de manera material, en estos textos, en estos libros, que finalmente deben de ser para el público y que sean consultados y que sigan motivando la reflexión. Bien, por mi parte, doy ya por clausurado este evento y que quede como una invitación a futuro para otros eventos que también el seminario seguirá organizando, y esperamos que el público que asistió a este evento pues se vaya satisfecho y además también piense en volver. Porque repito, la puerta está abierta también ahora de regreso, es decir, no solo en cuanto a lo que dio el seminario al público, sino también para que el público regrese otra vez a este próximo evento que organizaremos. Bueno, muchas gracias, declaro entonces clausurado este evento y muchísimas gracias tanto a asistentes como a ponentes. Gracias.